Es conocido que en el mundo la riqueza se ha concentrado enormemente en el 1% de la población del mundo. Y con la riqueza se concentra el poder decisional que se corresponde a ese poder económico. Lo que es interesante es ver cuáles son los mecanismos para que eso sucede de esa forma. Y uno de los mecanismos son estos tejidos de entidades financieras que se arman de tal forma que logran apropiarse de buena parte de los excedentes que el mundo genera. No que ellos generan, sino que la humanidad en su conjunto con su trabajo genera. Y son apropiados por este tejido de organizaciones. Organizaciones que estos tejidos tienen una característica muy interesante, y es que todas estas entidades que hacen parte del tejido están interrelacionadas, unas invierten en las otras y las otras invierten en las unas. Quiere decir que, si bien estáticamente uno lo podría observar como un conjunto de organizaciones que captan recursos y los aplican, estos tejidos son bastante más complejos, resuenan mucho más como espacios de caos donde hay una serie de decisores, de puntos de esos tejidos que toman decisiones, algunas influidas por cambios de circunstancias ambientales, demográficas, políticas, sanitarias como ahora, y otras de naturaleza económica. De naturaleza económica graves, ¿no?, que desestabilizan el funcionamiento de los sistemas, generan desigualdades, injusticias, inequidades. En todo caso, estos tejidos apropiadores de la riqueza que el mundo genera tienen siempre un polo que es el que articula a otras entidades. Un caso en particular que nos interesa presentar es el de BlackRock, que es la más grande empresa o fondo de inversiones que existe en el mundo. Ellos administran o gestionan 7,3 trillones en el sentido inglés de dólares, que es una suma que tiene tantos ceros que es prácticamente bien difícil de escribir. ¿Quiénes son los propietarios de BlackRock? Muchas de los fondos que están articulados con BlackRock, por aquello que decíamos que unos invierten en los otros. Y BlackRock tiene entonces un capital propio y un montón de recursos que son de terceros, pero que son gestionados por BlackRock. Como esos recursos gestionados por BlackRock se hacen en fondos y en empresas, ocurre que aunque BlackRock no es propietario de esos recursos, de hecho, vota en esos directorios y por lo tanto es visualizado como el poder que está detrás de las inversiones que se han realizado. Ahora, veamos cómo a veces aparecen algunos estallidos en estos sistemas. Por ejemplo, BlackRock dijimos que es propiedad de una serie de fondos, pero hay uno que tiene el 22,4% de la propiedad de BlackRock. Y todos los demás, incluso el segundo, que es Vanguard, muy poderoso fondo también, tiene 5 punto algo,
Y de ahí para abajo empiezan a tener 4, a 3, 2, y la mayoría tiene menos del 1% de la propiedad de BlackRock. Quiere decir que ese 1 que tiene el 22.4 puede provocar un estallido, y de hecho lo provocó. Y lo provocó el 15 de mayo del 2020. ¿Qué hizo? Vendió todas sus acciones, de golpe, enteras. Todo el paquete accionario que tenía de BlackRock lo vendió. Y lo vendió por más de 14 billones de dólares, siempre utilizando la forma inglesa de enunciar las cifras. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, para BlackRock es un serio factor porque puede afectar la imagen de hegemonía hasta ahora intocable de BlackRock, porque se le va el principal inversor. Y el principal inversor tendrá sus razones. Veamos primero cuáles son las razones del principal inversor para irse, y después veamos cómo reacciona BlackRock y en qué medida nos afecta a nosotros. El principal inversor es un fondo que se llama PCN, vamos a llamarlo así porque son las siglas, que es un fondo muy grande y que tiene dos subsidiarias. Es un holding que tiene dos subsidiarias, un banco minorista y un asset management, que es un grupo que administra recursos de terceros. Al vender sus acciones, recibe 14 billones de dólares. ¿Con eso qué logra? Por un lado, blindar al banco, al propio banco, blindar en términos de seguridad, en un momento donde el coronavirus ha desestabilizado muchas empresas y muchos acreedores y deudores, y se producen remolinos de quebrantos. Entonces es bueno para un banco tener esas espaldas, digamos, más reforzadas. Pero por otro lado, como es también administración de recursos de terceros, le da más seguridad a quienes canalizan recursos a través de este PNC para que su portafolio de inversiones pueda crecer, incluso en segmentos del mercado donde hasta ahora ejerce su hegemonía BlackRock. Quiere decir que desde el punto de vista del que vendió, hay claras ventajas. Ahora, desde el punto de vista de BlackRock, ¿cómo se protege de un sacudón de esa envergadura? Bueno, en primer lugar, pide rápidamente autorización al directorio para que le permita aumentar los dividendos, como una forma de retener al resto de los accionistas. Segundo, destina $1.200.000 del efectivo que maneja para comprar acciones suyas, que es lo que en inglés se llama buyback. Compra sus propias acciones, BlackRock, con lo cual los inversores ganan de varias formas. Primero, bueno, al comprar acciones, el precio de las acciones se asegura, por lo menos no baja. Pero además, los accionistas que quedan, los que no vendieron, que son todos los demás, ven incrementar su patrimonio, su participación, en el patrimonio de BlackRock y en los dividendos que se vayan a distribuir. Y tercero, y acá se acerca a tocarnos a nosotros, BlackRock se ve inducido a buscar mayor rentabilidad de las inversiones que realiza, para retener las que tiene o para asegurarse que sigan aumentando ese caudal de recursos. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, si invirtió en empresas, es contener salarios y otras condiciones laborales, y se invirtió en bonos de países soberanos,
los exprimen al máximo posible para también de ahí extraer mejores resultados. Entonces, fíjense cómo un tejido allá con base en los Estados Unidos, puede estar basado en otros países también, que sufrió una explosión porque se retira el principal accionista, tiene que tomar medidas de ajuste para, por supuesto, mantener su hegemonía. Y una de las medidas de ajuste empieza a repercutir sobre nuestros países. ¿Ustedes creen que alguien en esos directorios está pensando cómo sus decisiones castigan a la humanidad y al planeta? No, no les interesa. No los consideran siquiera. Para ellos se esconden detrás del argumento que son resultados colaterales, como en la guerra los daños colaterales, o externalidades, en el mejor de los casos, no deseadas. Y para nosotros, para la humanidad, para el planeta, castigos y destrucción.